Hola, bienvenidos a Gustavo y Yarleni, el espacio donde contamos historias, entrevistas y reflexiones bíblicas, donde hemos tenido la oportunidad de compartir con hombres y mujeres que han dedicado su vida al servicio de Dios. Hoy en la entrevista tenemos el privilegio de tener como invitado a un pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, quien ha sido parte del consistorio de ancianos de esta organización en varias vigencias y actualmente es pastor en la congregación Boyacá Real en Bogotá. Es para mí un gusto presentarles al hermano Angelmiro Camacho. Hermano Angelmiro, bienvenido a esta entrevista, bienvenido a este espacio. Hermana Yarleni, gracias por invitarme. Me siento pues halagado, privilegiado de estar en su canal. Y bueno, aquí estamos para poder compartir con ustedes este momento de esta entrevista. Bueno, parece que llegó alguien a su casa. Sí, sí. Mi casa es de puertas abiertas. Muy bien. Quiero empezar a preguntarle, empezar esta conversación, porque vamos a tener preguntas tanto del área espiritual como del área humana, como es de esa persona que es Angelmiro Camacho. Y quiero iniciar con esta pregunta, mi pastor. ¿Cuál ha sido la decisión más importante que ha tomado en su vida después de seguir al Señor? Hermana Yarleni, pues después de seguir al Señor, creo que la decisión más grande ha sido aceptar el llamamiento de Dios al ministerio. Yo me ocupaba en cuestiones industriales, tenía una pequeña empresa en mi ciudad. Cuando Dios me llamó al ministerio, pues fue una lucha entre la profesión y llamamiento, pero pudo más el Señor. Y entonces yo acepté el recto y estoy pues trabajando en el Señor y alguien se siente realizado usted dejándolo todo. Dije, me siento realizado. Uno conoce personas que están en esa misma lucha, hermano Angelmiro, entre dejar esa profesión por la que han luchado mucho y aceptar ese llamado al ministerio. ¿Usted qué les dice en este momento? Pues siempre he aconsejado a mis discípulos, a quienes he tenido la oportunidad de compartirle, que servirle al Señor es el privilegio más grande que un ser humano puede tener. Y por encima de riquezas, por encima de profesión, por encima de sueños, de proyectos de vida que una persona tenga, creo que lo más lindo es servir al Señor, porque eso es colaborarle a Él en la expansión de su reino. Y si algo de las cosas que el Señor vino a hacer a este planeta, pues a rescatarnos del tirano, de Satanás, rescatar un pueblo para su honra y su gloria y a involucrarnos en la expansión de su reino. Y que cuando el Señor venga por la iglesia, seamos millones y millones que seamos levantados. Durante esos 33 años de ministerio que usted lleva, hablemos de una de esas experiencias que haya sido muy bonita y que no olvida por esa razón. Hermana Yarleni, son muchas las experiencias. Yo siempre enseño, predico, que uno no debe creer pues tanto en la historia, porque la historia, pues aunque es verdadera, pues la historia uno la puede cambiar y alterar. Pero yo creo que lo más importante para el cristiano son las vivencias, la experiencia personal. Desde el llamamiento que Dios le hace a uno, la transformación, porque yo siempre considero que la regeneración, la transformación que hace uno en lo interno de nuestro ser, es un milagro muy grande de Dios. Y las experiencias que uno vive a diario con Él. Entonces yo podía hablarle de experiencias de mi niñez, de mi adolescencia, del ministerio, son cantidad. Pero así algunas pues que son muy sobresalientes. Yo desde que me conocí era asmático. Era un niño que no valía nada. Yo no podía jugar porque no me daban los pulmones. No podía subir una cuesta
porque no me daban los pulmones, no podía echarme al hombro algún peso considerable. Y cuando me daba la gripa, yo parecía una gallina cueca. Tenían que ventilarme de mi tierra, se llama una china, es una ventiladora. Y en un culto campal que hicieron hermanos de la iglesia, yo fui a ese culto y el Señor me sanó. Pero lo que se dice es sanar completamente. Porque yo de ahí en adelante fui un niño normal. Con decirle que cuando fui a la escuela y al colegio, yo competí en atletismo, en las carreras de corta distancia, los 500, los 1000, los 2000, y yo era una flecha. Yo no tenía contendor en esas competencias de bajo fondo. Y mis hijos, ninguno, gracias a Dios, salió con secuelas, que yo siempre, las secuelas se heredan. No, lo que es sanar, una sanidad completa. Eso fue en mi niñez, yo tenía por ahí unos 8, 9 años. En el ministerio yo he estado muchas veces al borde de la muerte y hubo una que me marcó mucho porque por 5 minutos de yo estar en un lugar, pues Dios me libró de haber caído en manos pues, de la gente del monte. Y aunque ellos trataron de cruzarse en mi camino para detenerme y asesinarme, con otros hermanos que íbamos por allá a una tarea que asignaron, hice a mi casa, totalmente ileso. Y bueno, es una historia que trascendió tanto en el país que a los pastores antes les decían oficiales, a los directivos. Y de ahí cambió el nombre de oficiales a ser directivos, para evitar esa confusión que tenía la gente del monte, pues que la palabra oficial la relacionaban con ejército. Y ahí cambió, ya no se dicen oficiales, sino se dicen directivos. Es para uno tener un lenguaje mucho más cómodo en esos lugares donde hay tanto conflicto aquí en Colombia. Me parece muy interesante poder escuchar esto de sus propios labios porque en algún momento había escuchado esta historia y creo que a algún pastor le ocurrió algo desagradable justamente por esta situación, por el lenguaje que se estaba utilizando, pero no sabía que usted, a quien íbamos a tener hoy de invitado, hacía parte de estos pastores que tuvieron esa experiencia. Sí, sí, sí. De ahí en adelante cambió ese término de oficiales a ser directivos. Precisamente Gracias por por lo que me compartir. ocurrió a mí. Sí, Gracias por compartirlo, mi pastor. Ahora quiero preguntarle, ¿eso fue lo que usted agradece a Dios porque lo recuerda como con alegría que Dios lo haya librado de esto? Ahora hablemos de una experiencia que le haya dolido el corazón y que haya sido muy difícil para usted. bueno, pues es triste decirlo y de pronto pues yo no lo menciono mucho, pero fue la muerte de mi primera esposa. Yo soy un hombre que me casé muy joven, me casé a los 22 en la ciudad de Armenia, Quindío, donde es mi tierra natal. Y Dios me dio una gran mujer que me acompañó 26 años. Y en un accidente automovilístico la vi al valle, más propiamente por el lado de Cartago, en Cartago, esos municipios que eran aledaños. Ella sufrió un accidente con todas mis hijas. Yo tengo 3 hijas, un hijo del primer matrimonio. Y yo estaba en una asamblea en Santa Marta, de directivos. Esa noticia me llegó al otro día, la muerte de ella, porque en el tiempo, o esa noche, porque los celulares apenas estaban en su auge aquí en Colombia. Y en el día no había celulares en el recinto donde estábamos, porque estábamos pues, en la asamblea. Y ya por la noche la noticia se disparó. Y fue, pues, se imaginan un dolor muy, muy horrible, porque perdí mi esposa. Muy joven estaba ella también. Perdí un nieto de un añito. Y las 3 hijas mías, la menor tenía 16, la otra tenía unos 19, la otra tenía unos 20 años.
pues sufrieron fracturas múltiples que la dejaron pues hospitalizadas. El diagnóstico era que la mayor iba a quedar de pronto parapléjica, pero Dios me hizo el milagro de sanar a mis hijas. Ellas actualmente están vivas, están bien, reciben al Señor. Pero eso fue un dolor, hermana, realmente que uno no puede escribir. Como de tajo, pues mi esposa muere, mi familia se accidenta y realmente, pues para todos en la familia fue una experiencia muy dura, muy amarga, pero yo aprendí a decirle al Señor, ¿por qué si no para qué? Porque yo me preguntaba al comienzo, ¿por qué a mí me sucede eso? Si yo desde jovencito, un niño en la iglesia, muy sano, mi esposa lo mismo, una mujer muy piadosa, muy buena cristiana. Pero las cosas de Dios son así, que uno no las entiende. Pero yo reflexionando siempre he considerado que Dios le manda esas pruebas a quienes podemos resistirlas. Muchos me preguntaban si yo estaba loco, si iba a ser, porque creían que me encerré por allá a llorar en un cuarto. Yo sí lloré mucho cuando pues, el suceso, pero yo aprendí a confiar en Dios. Él me sacó adelante a mis hijas y nos quedó el recuerdo muy amargo, pero también una experiencia que en medio de esas pruebas tan duras, tan amargas, hay un Dios que siempre está para auxiliarnos, darnos el consuelo y brindarnos su compañía. Justamente de ese tema quería preguntarle que le hablemos a nuestros amigos, porque no sabemos si alguno de las personas que nos está escuchando quizás estén pasando por esa situación, por ese dolor que es perder a un ser querido. ¿En qué momento se da cuenta que esto está sanado? ¿Qué va pasando? Hermana, pues yo me refugié en Dios y yo era directivo de distrito. Me ayudó mucho como terapia estar ocupado. Yo era profesor de instituto bíblico, era pastor en un pueblo que se llama La Virginia, Risaralda. Y claro, me ocupé mucho de mis hijas, de recuperarlas anímicamente, físicamente, espiritualmente. Dios me permitió como hacer un trabajo muy solitario, aunque tuve pues el acompañamiento de los hermanos económicamente, moralmente, mucho apoyo, pero uno vive sus tragedias allá en lo profundo del corazón, sus tormentas, sus angustias y la soledad. Y yo logré, por la gracia de Dios, pues recuperar anímicamente mis hijas, físicamente, una tarea larga por muchos meses, pero recuerdo experiencia dura, que cuando ya ellas pudieron caminar, pues quedaron fracturadas. La mayor se fracturó el fémur izquierdo, la que le sigue se fracturó la tibia, el peroné de su pierna derecha, la menor se fracturó la pelvis y el fémur derecho, y quedaron en silla de ruedas las tres. Después fue en muletas, y ya se fueron recuperando, y cuando ya la llevé al cementerio a ver donde su mamá la enterré, porque yo no creo en mentir a la mamá. Y ellas vieron donde la mamá quedó enterrada, que fue una experiencia muy dura, porque esas muchachas querían escarparse y meterse allá en la sepultura. De ahí en adelante yo empecé a sentir que habíamos sanado las heridas, que el Señor nos había sanado y que ellas empezaban una nueva vida, a pensar en su futuro, en dar un paso adelante. Y actualmente ellas son muchachas que reciben al Señor y están pues físicamente muy recuperadas. Vamos a hablar un poco de la experiencia ministerial, usted como pastor y unas ovejas que siempre le han acompañado. Uno como cristiana, como creyente que tiene un pastor quien lo administra, siempre uno está diciendo estoy aprendiéndole algo a mi pastor, estoy escuchando sus enseñanzas, viendo su manera de actuar, su testimonio y uno recibe. Pero quiero preguntarle a usted como pastor, a Ángel Miro Camacho,
¿cuál ha sido esa oveja que le ha enseñado algo? Bueno, uno aprende de las ovejas y ellas aprenden de uno. Yo creo que es algo muy recíproco. Yo me he movido mucho en el país como pastor por mi perfil. Yo he administrado como unas 11 o 12 congregaciones. Yo empecé en un pueblito de Caldas, que se llama Risaralda, por allá en la cordillera central. Y en esas experiencias yo he conocido culturas, diferentes culturas, porque también he sido pastor aquí en Bogotá por varios años. Fui pastor en el eje cafetero, fui pastor en Medellín, fui pastor en Cali. Y entonces, de esa sinnúmero de culturas que hay en Colombia, por ejemplo, en el Cali, yo fui al distrito de Agua Blanca, donde es extracto 1, la población. Y son gente que viene de Buenaventura, gente que viene de Pasto, del sur de Colombia. Y ahí del mismo Cali. Y yo aprendí mucho de ellos. Aprendí la humildad de ellos, su fervor con que alaban a Dios, porque en el valle la iglesia es muy fervorosa y con cualquier instrumento hacen una fiesta. Es una fiesta espectacular. Aprendí su fervor, aprendí su entusiasmo para servir al Señor, su pasión. Y ya uno aquí en Bogotá, la gente es más fría. De pronto uno dice por el ambiente, el clima, porque la gente mantiene a toda hora chaquetada, cubierta por el frío. Pero así también uno aprende mucho de esa mezcla de culturas que hay. Aquí en Bogotá hay costeños, santanderianos, huilenses, tolimenses, del Boyacá, hay paisas. Es decir, esta es la ciudad cosmopolita de Colombia, la capital. Esta es una ciudad donde llega gente de todas las provincias y de uno de todos aprende un poquito. Aprende su manera de adorar a Dios, su manera de actuar en la iglesia, parte de su cultura. Aquí hacemos nosotros, hicimos hace poco el festival de colonias y se hace mucho acá. Entonces traen sus comidas típicas de cada región, comparten. Y lo bonito de la iglesia es que a pesar de las diferentes culturas, costumbres que tienen los hermanos, en Cristo somos uno. Y nos identificamos con lo que dice Efesios, con un Señor, con una fe, con una misma esperanza, con un mismo espíritu. Y eso nos une mucho. Yo creo que la iglesia es una familia, es la familia más unida que hay en el mundo. Aparte de nuestra familia consanguínea, la iglesia es más unida porque nos unen más cosas. Y tenemos un mismo sentir, una misma meta, que llegar al cielo. Pero sí, yo de las ovejas he aprendido mucho, hermana, bastante, y de gracias a Dios porque eso me ha ayudado también a crecer como pastor, a entender mejor la cultura de cada región, a ser más humano también, porque eso le enseña a uno a ser más humano, a comprenderlos y ayudarlos pronto a que ellos permanezcan en este camino que nos debe llevar a la meta final, que es el día que Cristo venga por la iglesia. Así es. ¿Usted como pastor y predicador cree que un predicador se debe reinventar? ¿Reinventar en qué sentido, hermana? Actualizarse a la manera en la que hace su labor como predicador. Es decir, tenía una postura, una forma de hacerlo y con el tiempo debe irlo cambiando. Bueno, cada pastor tenemos nuestro estilo, que creo que se deriva de la formación donde uno haya sido formado. Pero creo que uno sí debe innovar cosas. Por ejemplo, esta pandemia nos ha llevado a nosotros a tener que usar la tecnología que antes de pronto no era muy... Pues yo sí he sido muy didáctico y me ha gustado mucho la tecnología, pero hay compañeros que de pronto esto les parecía que no era para ellos, por su formación académica.
por su formación con los pastores que lo sacaron a la obra. Pero yo sí creo que cada uno tiene su estilo de predicar. Y nosotros tenemos diversos estilos. Yo, por ejemplo, no soy el pastor brincón, pero hay pastores que son muy alegres y saltan. Y de sus sermones muy explosivos. Yo soy un pastor más bien muy calmado a predicar. Aprendí que uno debe ponerle el acento a las palabras cuando debe terminarlas. Por ejemplo, cuando uno está al final del sermón, yo acostumbro como a acelerarle un poquito y ponerle pasión y bueno, como la chispa a la predicación. Pero si usted me empieza a ver predicar, yo empiezo a predicar muy secuencial. Y yo me he caracterizado más bien como ser un pastor más bien como de esos maestros de la palabra. ¿Sí? Que enseño bien la palabra, que profundizo. Yo no soy tan alegórico. No, yo soy un pastor muy metódico. Y sí, repito, me toca no innovar. Porque yo hablaba con mi asistente hace unos días y dije, cada iglesia que uno administra es muy diferente a todas. En el aspecto espiritual, en el aspecto social, en el aspecto cultural. Las iglesias son todas diferentes. Uno no encuentra dos iglesias iguales. ¿Sí? Entonces uno de pastor tiene que, a veces yo tengo un sermón en mis archivos, que lo prediqué, por ejemplo, en Medellín hace 15 años. Y yo lo voy a predicar acá y tengo que cambiarle cosas, adaptarlo aquí al entorno donde yo vivo, donde estoy ahora trabajando. Entonces tengo que innovar cosas. Y claro, yo recuerdo que hace unos años, cuando empezaron los computadores y los biodin, o sobre todo más que todos los proyectores de acetatos, pero los jóvenes tenían computadores. Entonces los viejos se sintieron celosos de los jóvenes que tenían sus computadores y tenían su pantalla en la iglesia, y algunos jóvenes de pronto presumidos. Entonces me invitaron a mí a dar una conferencia para poder como limar asperezas y acercarlos. Entonces yo les hablé que era cuestión de las épocas. El mundo evoluciona. Les hablé de la era de la revolución industrial. Hablé de la nueva ola, cuando en los años 60, de los hippies y todo eso. Hablé de los cambios. Entonces, es que los antiguos ni deben sentirse mal porque no manejan eso. Ni los jóvenes sentirse pues la Coca-Cola, la última Coca-Cola del desierto, porque van a un computador. Pero ahora, en este mundo que vivimos, la tecnología, a todos tenemos que usarla, queramos o no queramos. Porque ese es el mundo presente que estamos viviendo. Los muchachos en el colegio, por ejemplo, me dicen aquí, desde marzo están encerrados trabajando por virtual. Eso no lo imaginamos. Cuando uno le hablaban de educación virtual, decían, no, yo prefiero presencial. Pero nos ha tocado adaptarnos a los cambios del mundo tecnológicos. Lo que sí no cambia es la palabra. Para ella sigue siendo la palabra y no cambia. Y los preceptos, los mandamientos, las ordenanzas de Dios, lo que dice, eso sí no cambia. Que cambia la manera de predicar, la manera de hacerlo, que cambia de pronto el orden del culto. Ahora la verdad es que Bogotá hace culto de una hora solamente, y toca adaptarnos a ese cambio. Cantar dos canciones, a mí me gusta cantar mucho, y a mi esposa va a tocar ser muy, muy mesurados en el canto, porque una hora no alcanza ni a desarrollar un sermón muy largo. Tiene también que montar sermones más bien de media hora, de 35 minutos, porque la orden es una hora de culto. Entonces sí tiene mucho que innovar y adaptarse a los cambios del mundo. Pero repito, la palabra sí no cambia. Le hago la pregunta porque usted fue director de educación cristiana y yo me imagino que en algún momento tuvo que trabajar este aspecto, pero también por todo lo que está pasando actualmente. Quiero preguntarle cuál ha sido el cambio más difícil que ha tenido Ángel Miro Camacho en su vida ministerial. El cambio más difícil que yo he experimentado en mi ministerio. Creo, hermana, que
es el cambio presente, el que nos ha traído esta pandemia, porque el mundo nos cambió a partir de marzo del año 2020. Nos cambió a todos. Y en mi recorrido, pues yo siempre he sido el pastor muy pedagógico en mis enseñanzas, ilustro mucho mis enseñanzas. Y uno tenía su estilo, como lo he dicho. Pero aquí ya en este mundo nuevo que vivimos y lo que vendrá, porque el mundo que nosotros vivimos a partir de marzo del año 2020 hacia atrás, pasó a la historia. Ahora tenemos que mirar hacia adelante. El hermano Álvaro, recuerdo que en su primer consejo que dio cuando empezó la pandemia, él dijo, buscar nuevos, así como habla él, nos toca buscar nuevos caminos, no podemos asustarnos. Ahí está el reto para los pastores, buscar nuevos caminos, nuevas alternativas. Tenía razón, nos cambió todo. Usted sabe que nos cambió hasta la manera de vestir, la manera de salir a la calle, la manera de hacer los cultos, la manera de administrar. Ya no es la visita presencial que uno hace a los hermanos, ya es por teléfono, por Zoom. Yo aquí hago reunión con los comités vía Zoom o por otros canales y nos cambió totalmente el ministerio. Y algo importante también, que en este momento se nos duplicó el trabajo. Se nos duplicó. Todos los pastores coincidimos con eso. Se nos duplicó porque trabajar virtualmente tiene más exigencias. Y bueno, nos ve todo el mundo. Y también eso es un desafío que tenemos porque por estos medios tecnológicos, por estas redes, nos ve todo el mundo y uno tiene que saber también cómo predica, ¿no? Dentro de esta situación que está viviendo actualmente el mundo y también la iglesia, porque no estamos exentos de vivirlo, ¿usted cree como pastor que se le debería enseñar a la iglesia a emprender? Yo creo que la labor de la iglesia pues, prioritaria es la vida eterna, es el cielo. Así lo digan los incrédulos que no, que no. Pero nosotros te prometemos que Él nos llevará donde tiene moradas preparadas para nosotros, el cielo. Eso dijo los discípulos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar un lugar para que donde yo estoy, vosotros estéis. Pero yo sí creo que uno debe a la iglesia enseñarle eso del emprendimiento, claro. Porque vivimos un mundo que, como dice por ahí un dicho muy viejo, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Yo en mi iglesia siempre he tenido la clase el culto de caballeros y les enseño mucho emprendimiento. Para que la gente, pues, no se acostumbre, como dice un proverbio chino, no le des un pez a tu hijo y no enseñan a pescar. ¿Sí? Entonces yo le enseño mucho emprendimiento a los hermanos, que no se acostumbren a estar como estirando la mano, sino que produzcan. Hay muchas alternativas hoy en día. Yo viví esa experiencia, yo la viví. Yo trabajaba en una empresa en mi tierra que hacía silos para dejar café, hacía trapiches para eso de la caña, y era una empresa muy grande. Pero yo no pasaba de un sueldito mínimo en esa época. Y yo decía, yo puedo aprovechar mi arte, lo que sé, y yo puedo montar mi empresa, y fue mi sueño. Y Dios me ayudó y yo luché, tuve muchos obstáculos, muchas dificultades económicas, muchas críticas, pero yo monté mi empresa. Y con decir esto, hermana, que yo, el último sueldo que recibí en la empresa que yo tenía, me ganaba 1.050 pesos semanal. 1.050 pesos. Y cuando monté la empresa, yo a los 15 días tenía 12.000 pesos debajo del colchón que no debía querer. Ya de ganancia. Y
comía muy bien, con la alimentación de mis hijos. Y yo tuve esa empresa 10 años y me fue muy bien. Entonces yo siempre digo, hermanos, no se resignen a vivir de un sueldito, sean emprendedores. Bien, a ver, tenemos al Dios de las promesas, que ha prometido ayudarnos, que ha prometido bendecirnos. Y yo con esa frase empecé esa empresa. Dios no me va a dejar avergonzado. Dios me va a dar con que salir adelante. Y esa empresa, yo se la dejé a un socio que tenía cuando ya salí del ministerio. Y esa empresa, más de 40 años de existencia. Ahí está la empresa. Pero ¿cómo hacer esa nivelación en lo siguiente? Quiero preguntárselo porque es que he oído también a varios pastores decir que no hay que preocuparse tanto por hacer dinero en este mundo, pues de alguna manera la Biblia lo dice, pero ¿cómo nivelar entre esa búsqueda de Dios y servicio a Dios y ese aspecto laboral en emprender? ¿Cómo hacer ese equilibrio ahí? Lo que la Biblia dice es que no amemos el dinero, que el dinero no se convierta en un Dios para nosotros. Y un creyente puede caer en el peligro de que el dinero sea su Dios. Tanto que la palabra dice que a los ricos de este mundo, hablando de los cristianos, que sean generosos en buenas obras. En la iglesia hay hermanos que son pudientes y han sido una bendición para la iglesia. ¿Sí? Entonces, yo siempre digo, hermanos, el dinero no es malo, todo lo necesitamos. La obra de Dios la necesita. Yo estaba pensando al comienzo de la pandemia, porque ahorita a la iglesia por 2 vigencias, yo me preocupé mucho por la economía de la iglesia nacionalmente e internacionalmente, porque a todos nos bajó la economía. Entonces yo me preguntaba, bueno, los misioneros, ¿cómo se van a sostener? Si no tenemos con qué sostener los misioneros, si no tenemos con qué sostener los pastores de liberación aquí en Colombia. Pero bueno, hasta ahora, gracias a Dios, que la economía, aunque tuvo su bajón, Dios nos ha sostenido. Y tenemos los misioneros en el campo extranjero trabajando con su mesada de sostenimiento para sus familias. Tenemos aquí los misioneros nacionales. Hasta ahora Dios nos ha dado. Y ese dinero, pues lo hemos recogido aquí todas las iglesias, siempre lo que hacemos. Y el dinero lo necesitamos. Entonces yo no puedo decir, hermano, no sea emprendedor, no busque el dinero, no. Sepa trabajar, sea creativo, echado para adelante. Eso sí, no se convierta el dinero en un Dios. Que usted se olvide de Dios por enriquecerse y enriquecerse y enriquecerse. Porque yo te he enseñado que las riquezas desmedidas no son para nosotros. Lo que dice la palabra es que mientras tengamos el techo y el abrigo, vivamos confiadamente y contentos. Pero si Dios, un hermano, lo bendice, le da sus propiedades, una empresa, no se olvide de Dios, que somos administradores y mayordomos de lo que Dios nos da a nosotros. Hay otra área también, mi pastor, es acerca de la educación, que también hay quienes aún desmeritan la educación en medio de esta situación y en medio de la sociedad en la que estamos viviendo. ¿Qué cree usted que debe considerarse acerca de la educación en el cristiano? La educación, decían los abuelos, los viejos, que la mayor riqueza que uno le puede dejar a un hijo es la educación. Y yo estoy de acuerdo con eso. Hubieron épocas en nuestra iglesia donde había tanto fanatismo que a nuestros hijos se les decían que se iban a la universidad, que se perdían. Y yo conocí familias donde apenas hacían la primaria y los papás no más, ni al colegio siquiera. Podían ir porque había tanto fanatismo que se consideraba que la educación era perderse. Es obvio que los centros educativos son lugares muy difíciles para el cristiano. Pero también yo he creído lo que dice Salomón, le dijo a la mujer de Proverbios 31, que la mujer sabia a sus hijos los viste de ropas dobles.
para que cuando se enfrenten al frío, pues no vayan a ser afectados por el frío. Y lo habla literalmente y lo habla espiritualmente. Yo, si mis hijos los estructuro bien espiritualmente, les doy una formación, les doy unos buenos principios cristianos, ellos pueden ir a la universidad tranquilamente. Y yo sé que la universidad no los va a dañar. Para muestra un botón, gracias a Dios por todos los pastores que tenemos hoy profesionales. Todos los profesionales en nuestras iglesias que han ido a la universidad y la universidad no se los ha devorado, al contrario. Aquí en Colombia hay un movimiento universitario lindo, se llama Ministerio Estudiantil Universitario, y se han ganado una cantidad de compañeros de la universidad y aún hasta profesores para el Señor, porque ese tabú de que ir al colegio, a la universidad, que eso era nocivo para el creyente, eso ya aquí se ha perdido. Y yo digo, gloria a Dios por todos esos profesionales que nos han sido una tremenda bendición. Yo podía hablarle, por ejemplo, del Departamento de Obra Social, los psicólogos que hemos tenido. Aquí cuando pasó el suceso de fundación, nosotros habíamos montado ya el Departamento de Obra Social, el Departamento de Familia. Entonces enviamos los psicólogos que tenemos entonces a ayudar allá a los padres de los niños que quemaron. Y cuando el gobierno, pues la gente del gobierno los vieron, pues dijeron, ¿ustedes qué hacen acá? Y porque fueron a hacer labor con los niños, con las familias. Se sintieron como un poco celosos, pero hablaba con una de las psicólogas que cuando la directora de Bienestar Social, aquí en Colombia, del gobierno, vio el trabajo que están haciendo ellos con las familias espirituales, digo, la necesitamos acá. Y fue una tremenda bendición para esa población pues tan tocada por el siniestro. La labor espiritual y también profesional que hacían nuestros psicólogos, porque hacían las dos cosas, la parte profesional y la parte espiritual. Cuando hubo aquí otra catástrofe en Mocoa, creo, el desbordamiento de un río, el mejor refugio que tuvimos fue el de la iglesia pentecostal. Que los medios pues no lo dijeron tanto, porque no le hacen tanto alarde para la iglesia. Pero en este momento contamos nosotros con un ejército de profesionales en todas las áreas del saber, muy importante, que han ido a la universidad y en vez de haberse ido derrotados, al contrario, han hecho un trabajo muy bonito y la iglesia ha crecido mucho, hay muchos jóvenes en la iglesia, muchos jóvenes. Entonces yo siempre apoyo a los jóvenes que estudian. Si ya el estudio les va a hacer daño, pues ahí sí, diferente la situación, pero mientras puedan estudiar, salir adelante, hacer sus carreras. Ahora, yo a los muchachos que les digo, estudien idiomas a mis hijos, porque uno sabe cómo si el idioma adelante necesita misioneros que vayan a otros países que sepan hablar idiomas y llevar la palabra de Dios a los lugares. Pero para mí, Ángel Miro Camacho, el estudio importante. Qué bueno, son temas muy importantes que creo que merecen y vale la pena tocarlos. Vámonos a ir ahora a un área personal de Ángel Miro Camacho. Vamos a preguntarle algo respecto de la sencillez. ¿Por qué? Porque le he oído a varias personas que usted es una persona que se caracteriza por ser sencilla, incluso con una que tengo muy cercana. ¿Por qué mantiene siempre así con esa sencillez el hermano Ángel Miro Camacho? Yo creo, hermana, que eso tiene que ver con la herencia genética. Esa genética. Yo creo mucho en la herencia genética. Mi madre, hermana Yarley, fue una mujer muy humilde. Y mi padre también. Vean, mi mamá era antioqueña, era de un pueblo que se llama Betania, en Antioquia. Y mi padre era santanderiano de un pueblo que se llama Vélez, la tierra del bocadillo. Y yo soy nacido en el Quindío. Entonces hay tres mezclas como de culturas. La herencia de mi madre, que fue una mujer muy noble, una gran mujer. Yo a mi madre la enterré 103 años. Wow. Dios le dio la oportunidad de vivir 103 años. Y mi madre, yo nunca le oí pues una palabra fea,
nos enseñó mucho a nosotros, a pesar de que ella era católica romana, y quiero hacer la aclaración que yo la bauticé ya muy anciana. Pero la formación que nos dio fue una mujer muy piadosa, nos enseñó a conocer a Dios a su manera, pero yo le agradezco eso, a tener temor de Dios. Mi padre, que era un campesino, enseñó a ser trabajadores, a ser honrados, a ser muy unidos en la familia. Éramos 6, 5 varones y una mujer, a ser muy unidos. Entonces, esa herencia genética de mi madre, que repito, muy noble, y mi padre también, que aunque era santanderiano, tiene mala fama los santanderianos, es gente muy guapa y muy brava, pero mi padre es un hombre muy noble. Entonces, uno, la herencia genética. Yo a mi padre nunca lo vi maltratar a mi madre, ni llegar borracho. Mi padre pues tomaba sus aguardientes, pero yo nunca lo vi llegar borracho, ni maltratar a mi mamá, ni en mi casa hubieron discusiones que mi papá estuviera alegando con mi mamá. No. Muy pobres económicamente, pero muy ricos en valores. Y esos valores nos los inculcaron en el hogar, la parte genética y la formación que tuvimos en el hogar. Yo tengo, en este momento somos 4 hermanos que estamos vivos de ese clan familiar. Y todos fuimos muy unidos, no, nunca nos peleamos, y nunca hubieron en la casa pues esos altercados, no, a pesar que éramos hombres. Y eso nos lo marcó y yo me he caracterizado, bueno, por eso. Y la obra que hace Dios también, yo siempre creo, hermana, y eso se lo digo para todos los que me ven y escuchan esta tarde, que aparte de la herencia genética que alguien puede tener de muy bravo, de una familia muy agresiva, cuando Dios hace la obra en uno, pues lo cambia. Y el fruto del Espíritu, que tiene 3 grupos muy importantes. Primero, que es gozo, amor y paz, que tiene que ver con lo que Dios me da. La paciencia, la habilidad, la bondad, la fe, la templanza y la mansedumbre, que son los elementos del fruto del Espíritu Santo. Si yo tengo el Espíritu Santo, yo debo ser una persona muy mansa, muy humilde, debo tener mucha mansedumbre y debo tener el amor de Dios. Y por eso la Biblia nos aconseja tanto: si alguien te da en la mejilla, pues dale la otra. Si alguien te pide ir una milla, ve con el 2. Y el Señor nos enseñó cosas bonitas. Vea, con tanta experiencia. Escuché aquí hace años a Juan Gosaín, de los noticieros de RCN, que fue un famoso, que cuando Gandhi, que era un líder de la India, nosotros lo conocimos, que usaba anteojos oscuritos y una túnica, lo empezaron a ver los líderes mundiales, lo despreciaron por su indumentaria y su humildad. Pero él llegó a la India y arengó a la multitud y se fueron silenciosamente al mar. Cogieron un puñado de sal, lo tiraron al mar y se regresaron. Al otro día Inglaterra le dio la independencia a la India. Entonces ya vinieron los periodistas y todo el mundo dijo: ¿cómo hizo? Dijo: no, con una táctica que ustedes los occidentales deben conocer. ¿Cómo así? Dijo: usted, Jesús, les enseñó a poner la otra mejilla y les enseñó la humildad, y yo copié eso de Jesús. Y con eso ese hombre ganó la independencia de la India, de Inglaterra. Y ya adelante pues ya lo invitaron a los lugares de los grandes presidentes. Y fue un personaje, pero la historia lo menciona como uno de los líderes más humildes que ha habido en el mundo moderno, ¿no? Gandhi. Porque la Biblia también habla de Moisés, que fue muy humilde. Y el mismo Jesús, que dijo: aprende de mí, que soy humilde de corazón. Entonces mi manera de ser, pues siempre ha sido así. Yo no sigo, a mí los cargos me hacen daño, que yo vea al otro por encima del hombro. No, yo siempre soy así. Y las ideas que administro es muy sencillo, muy asequible a la gente. Y creo que es como todas las experiencias que las he como fusionado.
parte de la herencia, la parte de la formación y la obra de Dios en uno, que es extraordinaria. Y yo espero terminar mis años siendo lo que soy, Ángel Miro Camacho. Una persona asequible, una persona sencilla, una persona amigo de todos. Dentro de esa sencillez que lo caracteriza, también hay algo en el ser humano, en usted, que lo haga malgeniar. Obvio que uno es humano. Y el apóstol San Pedro dijo, airaos, pero no pequéis. Pero yo no soy explosivo. Pues a mí, yo con los hijos, pues la disciplina, pues siempre, pues uno es padre la disciplina y a veces uno pues, usa esa autoridad y de pronto sale las casillas. Pero yo no soy el hombre gritón. Si le vas a hacer un reclamo a alguien, se lo hago de buenas maneras. ¿Qué me indigna a mí? A mí me indigna pues, varias cosas que uno ve en la gente que nos rodea. De pronto, yo soy, aparte de ser sencillo, soy una persona muy puntual. A mí la impuntualidad me desespera. Sí. Si usted, por ejemplo, me dijo a las 5, yo desde las 4:30 estaba preparando mi a las 5 debo estar, porque no me gusta esperar a la gente. Entonces, a mí que me cumplan me fastidia, me indigna, pero tampoco pues soy el explosivo. En la iglesia, Dios. Yo el domingo me eché un sermón y decía que a mí me profesionaron aquí en la iglesia para rearguir, para exhortar a tiempo, afuera de tiempo, para exhortar. Y el celo por las cosas de Dios a mí me llena de impaciencia, me produce disgusto que la gente no camine como debe caminar en Dios. Eso a mí me disgusta, pero sí, no he sido una persona pues explosiva, gritona, nadie me conoce así, ni mi esposa, mi primera esposa, yo con ella nunca tuve altercados, con la que tengo ahora, llevamos una vida muy buena, paternal. A veces tenemos discuto por ciertas diferencias, pero ella no puede decir que yo la haya agredido, los hijos que me vean gritando, no. Ni en la iglesia tampoco, me han gritado, no. Y es una característica pues, muy particular que a mí me da. Hermano Ángel Miro, permítame, hago un pequeño paréntesis y retrocedo al área ministerial porque tocó un punto importante y es que siente celo cuando alguien no camina como debe ser en el camino del Señor. Hablemos de dos cosas que usted vea en un cristiano actualmente que se ha desviado de esos principios que antes nos enseñaban en la iglesia. Bueno, hoy en día nuestra juventud sobre todo, ¿sí? Porque los ancianos yo los veo a ellos muy aprobados, muy firmes. Aquí en la iglesia hay muchos ancianos, los veo muy aplomados. Pero los jóvenes tienen hoy una lucha bastante fuerte y digamos que la tecnología es impresionante. Eso a todo el mundo nos ha permeado la tecnología, impresionante como hablábamos. Entonces los jóvenes sí se han llevado mucho de la tecnología y ahora mantienen pegado el celular, de internet y todo eso, porque son herramientas de trabajo, de estudio. Pero también uno les aconseja no se dejen dominar por los medios de comunicación. Úsenlos, porque son herramientas muy importantes. ¿Quién no dice que el celular se impide? En este momento, el celular que tengo aquí aparente me está conectando con todo el mundo. ¿Sí? Y muchas cosas que tiene un celular la tecnología. Entonces a mí, pues yo siempre riño en el sentido de la buena palabra con los jóvenes de que no se dejen como encerrar de la tecnología y se olviden de Dios, se olviden de la oración, se olviden de leer la Biblia, se olviden de asistir a los cultos. Porque una de las situaciones que estamos viviendo ahorita con el encierro es esto, que hay muchos jóvenes muy metidos en la tecnología y como no se congrega, su vida espiritual empieza a menguar mucho, a bajar mucho. Entonces, eso a mí me causa celo y también la parte moral.
yo soy un creyente hecho a la antigua. Mi esposa también es muy hecha a la antigua, ella tiene una formación a la antigua. Y las iglesias que hemos estado, nosotros reñimos con los jóvenes de su manera de vestir, que no se dejen contaminar del mundo. Que la mujer vista con modestia, vista cristianamente, que los jóvenes también vistan varonilmente, y que en el aspecto moral no se dejen influenciar del mundo, porque esa es la lucha hoy en día, la lucha desde los jóvenes, las modas, la pasarela, todo ese bombardeo de este consumo que tenemos impresionante en el mundo, de las modas y todo. Está bombardeando mucho. Yo prediqué una vez y dije que la táctica del diablo que usó con Daniel ahorita la ha cambiado. A Daniel lo quería hacer adorar a otros dioses, a sus compañeros, contaminarse con el mundo, con comida. Hoy en día la contaminación no es con alimentos, sino con la parte moral, porque el joven está muy bombardeado por los medios de comunicación, y aún los centros educativos también son muy nocivos para los jóvenes. Pero también hay que decir que hay muchos jóvenes muy aplomados. Y aquí en Colombia es por regiones. Hay regiones donde los jóvenes son mucho más consagrados, mucho amados. No ven a las niñas vestir muy cristianamente, muy pulcramente. Hay otras ciudades donde los jóvenes son mucho más, entre comillas, mundanos. Las atraen más las modas, se dejan influenciar de las modas. Entonces, esa ha sido una lucha, porque la iglesia, yo sí creo que el Señor, como dijo Pablo, vendrá por una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Entonces, la tarea de nosotros los predicadores, el caso de Ángel Miro, es que la iglesia que yo administre sea una iglesia, pues no digamos puritana, hecha al fanatismo, pues tampoco, pero sí dentro de los morales, de la moral, de la modestia, del recato y de la obediencia a la palabra de Dios. Muy bien, cerremos paréntesis y volvamos entonces al área humana y personal de Ángel Miro Camacho. ¿Qué lo hace sonreír? ¿Qué lo hace feliz? Me hace feliz varias cosas. Me hace feliz. Yo no río mucho. Yo no río mucho. Pero me hace feliz ver que Dios me use en bien de los que están a mi alrededor. Que yo sea bendición para ellos. Si yo veo un alma que llega a la iglesia y la veo que Dios la tocó en el culto, de muchas maneras. Yo no creo que mi sermón sea tan convincente. Yo siempre digo a los hermanos, cuando un alma llega a la iglesia es un trabajo en equipo. De la ancianita que estuvo orando, que estuvo ayudando, del que evangelizó, del que cuida la puerta, del que limpia la banca. Es un trabajo de todos. Y cuando llega un alma al altar, yo no soy tan creído en creer que es mi oratoria, no, digo en la gracia de Dios, en la obra del Espíritu Santo en la iglesia, a través de esos medios que ya comentó. También me complace mucho eso, ver un alma arrepentida, transformada. Y en mi hogar a mí me gusta mucho ver a mi esposa sonreír, ella sonríe bastante contenta, que ella esté feliz, que mis hijos estén felices, que ellos estén creciendo y verlos satisfechos con el papá que tienen. Yo pues enseño muchos temas y he dicho que hay papás que cuando llegan a la casa los hijos se esconden. Llegó mi papá, escondámonos, porque el papá es un ogro, es un dictador en la casa. Yo digo que cuando yo llego a mi casa mis hijos se alegran. No se van a esconder, sino que salen a decir, llegó mi papá, porque siempre trae uno un presente para ellos, un detalle, o un abrazo, o una palabra de alegría. A mí me hace mucho feliz
ya como redondeando la pregunta, ver que yo soy bendición para los que están en el me satisface mucho. Y me entristece mucho cometer un error y ver a alguien llorando por mí porque lo ofendí de pronto o porque no le extendí la mano en el momento oportuno. Yo soy feliz viendo a la gente sonreír y viendo a la gente que en mi ministerio y Ángel Miro Camacho, lo que soy para ellos una bendición. Qué bueno. Cuando Ángel Miro Camacho cierra los ojos y se imagina algo en el futuro, ¿qué es eso que todavía no ha alcanzado que le gustaría lograr? Aunque ya tengo mis años, yo recuerdo cuando estuve en Fontibón, que en los momentos de cumpleaños y de pronto con la iglesia, yo decía, yo quiero ver mis hijos crecer. Y yo decía, quiero ver a Steffi, que llama a la niña que tengo ahorita, verla cumplir 15 años. Y aunque nos tocó aquí en Cerraditos, yo tuve el privilegio de verla cumplir esos 15 años. Yo anhelo ver a mis hijos, que son 6, 4 en el primer matrimonio, y todo, verlos realizados como personas. Pedrito, que es el niño que tengo, usted ya conoce, verlo crecer, hacerse de pronto un profesional, servir al Señor porque le gusta mucho servir al Señor. Digo que mi hija, quiero verla crecer, desarrollarse como persona, como cristiana. Y yo poder como aportar mi granito de arena en la formación de ellos que estoy haciendo y verlos triunfar como personas y verlos también sirviendo al Señor. Para eso a mí sería muy grato. Mis hijos mayores, pues todos sirven al Señor en sus iglesias y gracias a Dios pues que no tengo con ellos mayores problemas, a pesar de que tuvimos que separarnos por un matrimonio. Pero sí creo que la formación que les dimos, aunque muy sencilla, pero caló. Uno ve por ahí compañeros que los hijos se les carriaron, se le apartaron del camino, pero ellos todos en el camino del Señor. Yo que con el idioma te aplicado con esto, de enseñarles la palabra, de llevarlos al culto, de invertirles en la vida cristiana. Uno de los hijos debe invertirles en la vida cristiana. Que papá a una confraternidad vaya, que papá a una convención vamos, que papá a un evento de la iglesia vaya. Uno debe invertirles en la vida cristiana. Aparte pues de la parte del estudio, de lo que es el vestuario, de lo que es la manutención diaria. Lo que dijo el maestro, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces uno a los hijos debe invertirles en la vida cristiana. A mí me dio resultados. Entonces mi sueño es verlos crecer, ser felices, que el día que yo me vaya, diga mi papá fue una persona importante en mi formación, me dejó un buen legado. Porque yo manejo por una frase que dice así, cuando te vayas, no pienses por cuál camino te vas, sino qué camino dejas. De dejar un camino, un ejemplo, un legado para los hijos y verlos desarrollarse como personas y como cristianos. Hablando de ese punto exactamente, ¿cómo le gustaría que lo recordara la gente a usted, a Ángel Miro Camacho? A mí me gustaría que me recordaran por varias cosas. Ya lo mencionamos en la entrevista, por mi sencillez. Que uno, los cargos o las posiciones en la iglesia no lo deben como convertir una persona arrogante, altiva. Porque ¿sabe qué aprendí yo de Zacarías? Que en el reino de Dios todo es diferente. Aquí se sube bajando. Y entre más bajito que esté uno, más Dios lo puede elevar a uno. Entonces que la gente me recuerde por eso, por mi sencillez, por mi don de gentes, que me entregué hasta donde yo, mis capacidades económicas o intelectuales o espirituales, me dieron por bien de la gente. Sí, que fui una persona que nunca dejé a nadie con la mano estirada.
que siempre le estreché su mano, que tuve una respuesta para ellos, que tuve un consejo, que es una persona asequible para cualquier clase de personas que llegue a la iglesia. Porque en la iglesia no deben haber extractos sociales, ¿no? Todos somos uno. A veces en la iglesia uno encuentra eso, las diferencias sociales, las barreras sociales, que hay unos más intelectuales, que hay otros menos, no. Yo creo que en la iglesia somos iguales. Lo mismo que los pastores, somos todos iguales. Que algunos pueden tener más capacidad que otros, Dios les da uno más que otros, pero ante Dios todos somos iguales. Y yo pienso que cuando venga el Señor, muchas sorpresas van a haber. Yo no, mi ministerio y mi trabajo, aunque es en bien de la obra, yo no espero aquí un galardón aquí en la tierra, pues muy grande. Yo mi galardón lo espero arriba en el cielo. Y que el día que yo esté en la presencia de Dios, eso sí, que mi galardón sea muy grande. Porque he tratado de servir al Señor con integridad, con idoneidad. Y entonces, eso espero yo de dejar de legado y proyectarme hacia esa meta que es el soberano premio que Dios tiene preparado para nosotros en la eternidad. Seguro que será así. Hermano Angelmiro, ¿cuál es el consejo que usted le da a la juventud que ahora nos está escuchando? A la juventud yo les daría un consejo que le dijo Salomón a la humanidad. El fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, que eso es el todo el hombre. Si yo temo a Dios, eso me hará apartarme del mal. El temor a Dios nos hará huir del mal y apartarnos del mal. Si yo tengo los mandamientos de Dios metidos en mi corazón, en mi mente, también ayudarán como a blindarme de toda esa corrupción que hay en el mundo. Entonces los jóvenes tienen que intentar en el colegio. Si yo le contara experiencias que tuve en el colegio, le voy a contar una así como para... Cuéntela. Que la he contado muchas veces, pero aquí en esta entrevista. Cuando yo estaba haciendo el bachillerato, pues yo estaba empezando mi carrera cristiana. Eso fue como en el año 67. Y entonces estábamos en la clase de filosofía. Y el profesor de filosofía empezó a hablar pues, de las escuelas filosóficas, Sócrates, Platón, Aristóteles, bueno, antiguas. Entonces dijo que el cristianismo también era una filosofía. Que él no creía que la Biblia fuera un libro inspirado por Dios. Eso lo escribieron unos hombres pecadores como todos nosotros. Pero que no, que eso no es inspirado por Dios. Y empezó a hablar pues de muchas cosas en contra de la Biblia. Sentí, hermana, lo cuento aquí como testimonio, sentí que mi corazón empezó como a palpitar muy fuertemente. Porque yo creo que fue el Espíritu Santo. Entonces yo me paré y le dije, profesor, le pido la palabra. Yo era el único creyente en el salón. Le dijo, Camacho, tiene la palabra. Le dije, profesor, yo no creo lo que usted está diciendo. Porque yo soy creyente en la Biblia. Y para mí la Biblia es la palabra de Dios. Eso en ese tiempo era una osadía, uno interpelar a un profesor en plena clase. Mientras mis condiscípulos, pues todos decían, sí, profesor, como usted dice, sí. Yo decía, no. Y había ocurrido esos días la guerra del Yom Kippur, que los judíos con los árabes, es parte de la historia, la guerra de los 6 días. Y los periódicos decían que vuelve el pequeño David y vence al gigante Goliat. Israel venció 10 naciones árabes que quisieron echar al mar. Entonces le dije al profesor, a la guerra que acaba de pasar, eso está escrito en la Biblia, que Dios defendería a su pueblo. Pues sí fue así. La guerra en Yom Kippur fue una de las muestras como Dios cuida a su pueblo Israel. Bueno, terminó la clase y yo me dije, metí la de caminar con el profesor, porque yo dije muchas cosas que no recuerdo esas que les estoy comentando. Y yo dije, pues, me metí aquí en la gracia, pero me sentí satisfecho por dentro, porque había defendido mi fe.
y no dejé que él pues hablara mal de la Biblia, pues por lo menos salí de defensa de la palabra. Salimos al descanso y me lo encontré en el descanso. Y me llamó la atención, me dijo: Camacho, lo felicito. Veo que usted tiene personalidad. Y cuando uno tiene personalidad, me defiende lo que cree. Lo felicito. Yo me sentí muy contento y agradecido con el Señor. La materia que esperaba de pronto me quedara bajita, ¿no? Me quedó un buen promedio. Y Dios me dio esa bendición, entonces yo le digo a los jóvenes: tengan personalidad en lo que creen. Y eso se alcanza cuando uno se enraiza en Dios. Cuando uno no es el creyente en la iglesia que va simplemente porque cree que la iglesia es un club social, de tener amigas o amigos. Yo cuando llegué a la iglesia, hermana, llegué muy enamorado del Señor. Y lo digo para la gloria de Dios aquí en esta entrevista. Yo ayunaba todos los domingos, todo el día, sin que nadie me lo dijera. No me perdía los cultos. Y aunque era un estudiante, yo salía del colegio y corría para el culto, a aprender de mi maestro, el pastor que me enseñaba. Fui un hombre muy sujeto a las autoridades y me llamaban la atención, pues la aceptaba. Y yo aprendí en un modelo de formación muy bonito, muy estricto, de mucho celo por Dios, de mucha oración. Y eso me llevó a mí a crecer en la iglesia, creciendo, y a Dios irme dando como talentos que yo no tenía. Yo empecé las clases de escuela dominical en mi iglesia local, que no las sabía. Prendió la chispa a mí la hermana Isabelita Torres, y bueno, un taller, un cursillo, y yo pues asimilé todo muy bien y empecé las clases. Y yo a los 4 o 5 meses tenía 100 muchachos de clases de escuela dominical, de adolescentes y de niños párvulos y prepárvulos. Y ahí empecé yo a mirar que yo me tenía un ministerio en la educación. Pero yo no sabía nada de educación. Y yo que aprendí en el colegio, pues que era muy diferente, o en la parte ya de mi profesión, de la industria, era diferente a lo secular, a la docencia. Y entonces yo empecé a ver que yo me tenía un ministerio por ahí, y Dios a usarme, y entonces yo le aconsejo a los jóvenes: sean fieles a Dios, a su palabra, a sus mandamientos, no se dejen contaminar el mundo, tengan personalidad, sirvan en la iglesia, sean sujetos a sus pastores, piensen en grande, no piensen así, que le hacen ahí en una banca, no, ¿para qué soy bueno? Yo era muy acomedido en la iglesia, que había que barrer, barría, que había que repartir a tal, lo repartía, que había que ayudar en la cafetería, ayudaba. Y eso yo lo aconsejo a los jóvenes: sean aplicados, sean diligentes, sean acomedidos, que hay que hacer en la iglesia, y tanto que hacer. No se nieguen a hacer algo en la iglesia, y eso les ayudará a crecer espiritualmente. Pues ha sido un consejo extraordinario, hermano Angelmiro. Muchísimas gracias. Quiero preguntarle ya para finalizar cómo se sintió en este espacio y si tiene algo más que decir o aportar. Hermana, pues la vida de uno ha sido una vida de servicio al Señor. Yo le sirvo al Señor desde que llegué a la iglesia. Ahora en esta asamblea el año pasado, cuando no quedé en el consistorio, dije: llevo 50 años sirviendo al Señor y saliendo de mi casa a servir al Señor, porque los cargos para allá y para acá. Y son muchas las experiencias que uno pues acumula en su vida, que en algún momento Dios las puede usar para bendición de lo que está a nuestro alrededor, y uno puede ayudar a proyectarse en adelante. Pero de nuevo digo lo que dije al comienzo: agradezco a usted, hermana, haberme invitado a su espacio, hermana Yarley, y no contento, pues esto lo de uno, poder hablar de lo que Dios ha hecho. Si algo, como dije ya, me alegrará el día que me vaya, que me recuerden por ser un hombre, que no cambié pues mi manera de ser,
una persona que lo que digo lo vivo. Yo cuando le enseño a los pastores, le enseño esa canción, o le recuerdo esa canción, con mi vida, con mis labios y mi vida, te alabo, bendito Señor. Con mis labios y mi vida, te alabo, bendito. Esta canción es muy linda. Uno no solamente debe hablar con sus labios, sino que su vida sea un ejemplo para los que están alrededor. Entonces, muchas cosas más, y yo le agradezco, hermana, por su invitación a Gustavo, y esperemos que Dios nos dé vida para vernos presencialmente algún día aquí en Bogotá y tomando un café. Claro que sí, o aquí en Chicago. O allá en Chicago, sí. Por ahí Gustavo habló ayer con mi esposa y que le decía que cuando fuéramos a Chicago, que ya nos tiene una limusina y nos tiene no sé qué. Y son muy bienvenidos. ¿No? Entonces, hermano, uno no descarta que Dios le dé la oportunidad de ir por allá. Yo siempre he querido ir a Estados Unidos y de pronto nos da la oportunidad y ya tenemos allá unos amigos con quien poder pernotar y conversar un buen rato. Muy bien. Pues queremos agradecer a nuestro hermano Angelmiro Camacho por este espacio. Gracias por compartir sus experiencias, sus puntos de vista y esos consejos tan edificantes que nos servirán para nuestra vida cristiana. A todos ustedes, muchísimas gracias también por haber compartido con nosotros esta entrevista. Les deseo un feliz inicio de semana. Dios les bendiga. Para todos también Dios les bendiga, a los que nos escuchan por este medio. Muchas bendiciones de parte de Dios. Y si no nos vemos en este camino, no olviden que hay una cita arriba en las nubes. Cuando el Señor venga por su iglesia, allá nos encontraremos. Para todos bendiciones, una feliz tarde y también una semana muy llena de bendiciones.